Este programa es retransmitido por los siguientes canales y medios de comunicación: Informativo G24, CCU TV, emisoras Cadena UDES, Eurolatina TV Madrid, España, Cadena Tricolor en Nueva York, Única TV de Nueva York y Radio Canadá Colombia. A ellos gracias, y aquí comienzan las voces del Secuestro TV, porque los seguimos esperando. Se busca. La Policía Nacional de los Colombianos los invita a informar sobre los delincuentes más buscados que afectan la seguridad y convivencia en su región. Responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y actos de terrorismo en el país. Magnífica recompensa. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán. Bienvenidos a estas Voces del Secuestro versión digital, el primer programa de la radio en el mundo dedicado a los secuestrados y ahora en televisión. Seguimos haciéndole el seguimiento a cada uno de los casos de secuestrados y desaparecidos en Colombia. Y este es otro de los casos que durante mucho tiempo estuvo en la radio exigiendo que liberaran o que dieran razón de la ubicación de estos dos hermanos. Su familia estuvo buscándolos. Fueron muchos mensajes los que se pasaron por ellos. Y hasta el momento, hoy, 2 años después de haberse acabado las voces del secuestro, la familia sigue sin conocer qué pasó con el paradero de estos dos hermanos. Muy pronto vas a regresar, igual que todos tus compañeros. Tienes que tener mucha fuerza, mi amorcito lindo. El pasado sábado en la madrugada, el Gaula de la Policía, en coordinación con el Gaula Militar, lograron el rescate de los señores Freddy Riascos Chalaput y Guillermo Barrios Briñez, de 42 años. La operación, que permitió que los funcionarios de la empresa de transporte terrestre recobraran su libertad, se da gracias a labores de inteligencia y de recursos técnicos que lograron su ubicación en zona urbana de la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Arauquita. Estas personas habrían sido secuestradas el pasado 12 de junio, en el momento en que se desplazaban por la vía entre Puerto Jordán y Betoyes, siendo interceptados por varios sujetos con armamento, quienes se los llevaron con rumbo desconocido. Posteriormente exigieron 200 millones de pesos por su liberación. Leonor Ramírez de Rueda, esposa del ganadero Jaime Rueda Guarín, quien fue secuestrado el pasado 25 de abril en Orocue, Casanare, y es uno de los 4 colombianos secuestrados en este momento en el país. Su esposa hace un llamado a los secuestradores por el paradero de su esposo y pide que se comuniquen con su familia lo antes posible, ya que es un hombre de 81 años y necesita tomar una droga especial, la cual no se sabe si la está tomando ni cómo se encuentra de salud, ya que no ha recibido ninguna información de su esposo desde el momento del secuestro. Un juez de control de garantías de Popayán, Cauca, envió a la cárcel a Fernando Israel Méndez, alias El Indio, a Rosendo Martínez y Abelio Cuchillo, capturados por la fuerza pública en la operación lanzada el pasado 23 de junio en zona rural de Caloto. El Indio es señalado de ser uno de los jefes de la estructura criminal que se autodenomina Frente a Goberto Ramos, una disidencia de la FARC. Alias El Indio Amansador es indicado de ser el autor material e intelectual de la masacre de la gobernadora indígena Cristina Bautista en el año 2019, en el corregimiento de Tacuelló. Es el responsable del secuestro de los 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad suiza y brasilera, como también del carro bomba a la estación de policía de Santander de Quilichao. Asimismo, es señalado de perpetrar masacres de líderes sociales, indígenas y campesinos en el norte del Cauca. También se captura a 5 integrantes más de esta estructura criminal, entre ellos un menor de edad, quien resulta levemente herido. Posteriormente, los enfermeros de combate le prestan los primeros auxilios, respetando la vida y la integridad física de esta persona. Uno de los crímenes que se le imputa al Indio tiene que ver con el secuestro y posterior asesinato de la ciudadana colombo-argentina Mónica Berenice Blanco, hechos registrados el 23 de mayo del 2018 en la vereda Guasano de Corintio, Cauca. Se busca. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. Alias El Paisa. Recompensa hasta 3.000 millones de pesos.
alias Loco Iván, recompensa hasta 3.000 millones de pesos. Alias Gringo, recompensa hasta 80 millones de pesos. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán. Abrimos este espacio para que Andrea Delgado le envíe un mensaje de esperanza a su hijo Daniel Andrés Quitián, desaparecido desde el pasado 22 de agosto en Zipaquirá. Soy Andrea Delgado, mamá de Daniel Andrés Quitián Delgado, desaparecido el 22 de agosto del 2017 en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Hijo, espero que puedas ver y escuchar este mensaje para que sepas que estamos en tu búsqueda día a día. Que nunca dudes que en mi corazón y en mis oraciones estás. Si alguien tiene alguna información, no duden por favor en hacérmela llegar. Le darían de nuevo una vida y una esperanza a una madre y una familia que aman y esperan a su hijo amado. Henry Torres y Sander Torres estaban en Bogotá haciendo negocios con esmeraldas. Hubo una reunión, les pusieron una cita y hasta ahí se conoció el paradero de ellos. Pues hoy, aquí en estas voces del secuestro, tenemos a María Fénix Torres, su hermana, que sigue buscando saber qué pasó con sus dos hermanos, hoy en calidad de desaparecidos. Bienvenida, es un gusto tenerla, volverla a ver, pero tristemente saber que no se ha podido saber nada de sus hermanos. No, ya va a ser 13 años la desaparición de ellos, o de pronto fue el secuestro de ellos. Hasta ahora no sabemos qué fue exactamente lo que sucedió con ellos. Ellos salieron del barrio Marsella, donde vivían con mamá, hacia la Jiménez, a la zona de Esmeraldas. Que o sea, la Jiménez con 13, ahí donde sí, todos señor, donde están los centros de venta de todo esmeraldas. lo que es de Esmeraldas y Esmerald Center, sí, donde ellos trabajaban con algunos patrones ahí como escoltas. Ajá. O sea, ellos eran escoltas de algunos patrones esmeralderos. Esmeralderos, sí, señor. ¿Quién era el patrón de ellos? En ese momento era Pedro Rincón Castillo, alias Pedro Orejas, que ellos son nativos de Boyacá. Sí, sí, sí. Trabajaban en ese momento con él. Anteriores años trabajaban con Luis Murcia, que también sí, era un patrón de Coscuez. Ellos tenían 16 años cuando empezaron a trabajar con ellos en las minas. O sea, ellos todo el tiempo estuvieron toda su vida en la seguridad de jefes esmeralderos. De jefes esmeralderos. Y siempre como con la esmeralda a ellos les iba muy bien. O sea, en el tema de la seguridad de los esmeralderos, pues también hay un negocio, entre comillas, paralelo, porque allá pues compran la piedrita, la venden un poco más y van entrando al negocio, sí, ellos señor, también. O sea, ellos entraron a negociar. Sí, señor. Claro, comisionaban por esmeraldas. Por esmeraldas. Y la versión fue que ellos llegaron a la Jiménez porque a ellos los citaron un viernes, el 30 de noviembre del 2007, que les tenían un negocio de trabajo. Ellos se dirigieron hacia la Jiménez, y de la Jiménez que los recogieron hacia la hacienda Santa Bárbara ese mismo día. Entonces a ellos les ponen la cita en la Jiménez, ahí se reúnen. Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? De la Jiménez ellos salen con un señor Fernando, de compañero de ellos de trabajo, que los acompaña hasta la hacienda Santa Bárbara, que a una oficina de cambio de dólares. Y el señor dice... O sea, ¿iban a vender? Eso es lo que nosotros no entendemos, si es que ellos iban a recibir alguna plata ya de alguna venta de esmeraldas, sí, o por qué ellos iban a esa oficina de cambio de dólares. Sí. Nosotros nos dirigimos a donde el señor Fernando alias Porrebocín, que era compañero. Todos allá en las minas siempre tienen como el alias. Unos apodos, sí. Sí. Y el señor dijo que los había acompañado, que ellos habían entrado a su oficina y que los había esperado hacia la parte de afuera y que ellos no habían vuelto a salir y que él se había ido. Después volvimos y nos encontramos al señor, y el señor dijo que él se había dado cuenta hasta cuando le habían llevado una camioneta gris hacia Boyacá. ¿Y él dijo, se los llevaron? Se los llevaron. O sea, no dijo se fueron. Nada, con se él, los llevaron. Se los llevaron. Se los llevaron hacia Boyacá, en una camioneta gris. Eso pasó así, nosotros seguimos buscándolos,
en todos los sitios, se puso demanda, denuncias en la fiscalía, el CTI, en la policía, en todos los lados, y justicia y paz por todos los lados. Después con el tiempo ya habían pasado ya empezábamos el programa con don Edwin a mandar los mensajes en la noche en Voces del Secuestro, y nos encontramos con la exmujer de mi hermano Henry, que es una señora también de por allá de Boyacá, y ella dice y asegura que el que se llevó mis hermanos o los mandó a llevar fue el señor Pedro, no sé por qué motivo o con qué grupos trabaja el señor. Pedro Orejas. Pedro Orejas. O sea, el patrón El patrón que ellos tenían, que es Ajá. Pedro Rincón Castillo, alias Pedro Orejas de Boyacá, y que era el que los había llevado y que los había mandado a llevar con la gente que trabaja con él, que va con un señor de sobrenombre Pescado. Eso, hasta ahí eso es lo que nosotros sabemos. Hemos seguido buscándolos por todos los lados, se han mandado videos, yo mandé cartas fuera del país a diferentes ¿cómo le digo? Consulados, porque yo mandé a los consulados de Estados Unidos, de España, de todos los países que yo me podía imaginar que los hubieran sacado a ellos, y nadie me ha dado resultado. No. O sea, descartado que salieran del país. Hasta ahora sí, aunque ellos tenían pasaporte y tenían todo. ¿Y los pasaportes? En la casa aparecieron unos, pero en esos días ellos estaban sacando otros pasaportes, pero lo que nosotros no sabemos, ¿será que era con el nombre de ellos o era con el nombre de otras personas? Eso es lo que nosotros no sabemos. Eso, hasta ahí comenta mi mamá, la noche antes de ellos desaparecer, que ella les escuchó decir a ellos que antes de que se fuera el patrón, que dejara para los viáticos. ¿De quién? ¿O por qué? Ese por qué no lo sabemos. Es la incertidumbre de las familias cuando ocurren estos casos en donde no hay una exigencia económica, en donde no hay una petición por la liberación, pues entran ya jurídicamente en un limbo que es el concepto de la desaparición, técnicamente desaparecidos. Y ahí es donde las familias acuden a buscar para encontrar una respuesta. Ellas fueron, si podemos llamarlo, usuarias de las Voces del Secuestro en radio muchos años. Fueron muchos mensajes los que les pasaron a través de la radio. Y hoy en día podemos decir que el sufrimiento continúa porque no ha habido una respuesta. ¿Ustedes lograron cuestionar a Pedro Orejas? ¿Por ellos pudieron preguntarle cuando fue detenido? Sí, señor. Nosotros, no, antes de ser detenido, con mi hermana estuvimos en La Pita, en la mina donde él trabajaba. Sí. Mi hermana Lina habló con él y le dijo que si él era el que había desaparecido a mis hermanos, o los mandó a llevar a algún sitio, o los mataron, que nos dijera dónde nos los dejó, para nosotros, aunque sea sacar al menos los huesos y hacer un duelo, porque es que no se los llevaron solo a ellos. Nosotros somos 4 hermanos, cuádruples, somos tolimenses, pero no se los llevaron solo a ellos, a toda la familia, porque mi mamá económicamente dependía de ellos, mis hermanos, todos. Sí. Entonces, aunque pasen los años y los años, pues esto nunca va a pasar. Nunca. ¿Qué le dijo Pedro Orejas a su hermana? Que lo único que contestó, de pronto los llevaron los del otro lado. ¿Quiénes son los del otro lado? Entonces, siempre hemos querido, antes de que se llevaran a este señor a los Estados Unidos extraditado, ahí perdimos la comunicación y no pudimos volver a comunicarnos con él. Entonces, su hermana, cuando le preguntó a Pedro Orejas, preguntarle, mirarlo a los ojos, ¿qué sintió? ¿Que le dijo la verdad? No, que nos dijo mentiras. Ajá. Que él nos dijo mentiras porque él tiene que saber qué pasó con mis hermanos. Y lo que yo tengo entendido es que allá hacia Boyacá, donde trabajan con esmeraldas, no trabajan solo con esmeraldas. Ellos trabajan creo que con gente del llano y con muchas cosas más. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos saber, que este señor nos diga y tenga como conciencia, y él tiene su familia también, y nos diga dónde nos dejó nuestros hermanos, qué hizo con ellos,
¿A qué grupo se los entregó? ¿Se los entregó a la guerrilla, a los paramilitares? ¿O qué grupo tenía él acá en Colombia? Que nos diga dónde nos lo dejaron. Que nosotros descansemos y hagamos ya el duelo por mis hermanos. Porque tener a mi mamá en la casa y mirar las habitaciones donde ellos dormían es muy duro. Eso nunca se va a acabar. Entonces, y económicamente es una persona, mi mamita es una persona ya de 75 años que dependía de esas dos personas, es durísimo, es algo terrible. Entonces, lo que yo más pido acá en el programa de don Erwin, que ya que tiene este programa, Dios lo escuche y nos dé esa ventanita y ese alivio de pronto de nuestros corazones. Que mi mamita no se vaya a morir sin saber de ellos, igual nosotros. Porque en el sitio que yo trabajo, cada que llegan pacientes de COVID, de verdad que yo pienso que de pronto hay que encontrar uno de mis hermanos, sí. Es imposible ya, no lo encuentro por ningún lado. El fenómeno del secuestro deja dos secuelas. Una es la secuela que queda en la víctima que vive esa horrorosa experiencia de ser secuestrado, y otra la secuela que tiene la familia. Los secuestrados que regresan a la libertad, los que regresaron, los que vivieron la experiencia de haber estado cautivos y volvieron, superan ese trauma. Lo superan tanto que se les vuelve incluso una experiencia al final. Pero las familias de los secuestrados que se llevaron, que vendieron sus bienes, sus propiedades, esperando que se los devolvieran y nunca los entregaron, nunca superan ese dolor. ¿Por qué? Porque las heridas están abiertas, porque viven todos los días pensando ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Lo hicieron sufrir? Todas esas preguntas encierran en la familia un dolor difícil o imposible de superar, tanto que no es posible que ellos hagan el duelo. Aquí está esta nota. Nos encontramos con la doctora Meriluz Bernal Izquierdo, psicóloga de la Universidad Javeriana de Colombia, quien también labora para la Fundación Vida por Amor a Ellos. Cerrar un proceso de duelo no es sencillo para nadie, pero hay un vacío particular en los ojos de quienes aún no saben si sus familiares están vivos o muertos. Por eso le pregunto, doctora, ¿cómo hacer para definir este proceso de duelo y tratar de entender un poco desde afuera a esas personas que tienen un familiar desaparecido? Los familiares viven una situación de incertidumbre. Están siempre inmersos en una situación dual, entre la esperanza de algún día encontrarlo con vida y el miedo de que definitivamente su ser querido haya muerto. Es un duelo muy complicado y muy difícil para la familia. Esta es la pérdida que no tiene cierre. Es el duelo de los desaparecidos. Doctora, desde su experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades para realizar un proceso de duelo en caso de desaparición o secuestro? Bueno, la mayor dificultad para la elaboración de este duelo ambiguo es la falta de presencia del cuerpo. No se puede confirmar, no se puede constatar que su ser querido falleció. No le pudimos decir adiós, no se pueden hacer rituales, no hay una ceremonia de despedida, que son tan necesarias para la sana elaboración de un duelo. Ver a nuestro familiar fallecido y poderlo despedir es muy sano para la aceptación de la pérdida. Por lo tanto, es muy difícil su elaboración. Sabemos que cada persona es un universo de pensamientos y sentimientos diferentes, pero doctora, desde su perspectiva, ¿cuáles son esos actos que considera necesarios para que las familias puedan vivir un proceso de duelo aunque no tengan noticias de su desaparecido o un cuerpo? Bueno, es recomendable acá echar mano a la simbología. Es muy sanador hacer ritual, un ritual de despedida. Reunir a todos los familiares en un momento especial, colocar una foto,
una vela, un arreglo, pedir que cada familiar lleve una carta de despedida, leerla, expresar lo que sienten, hacer un homenaje de lo que esta persona fue en vida y definitivamente despedirlo. Va a ayudar al sano proceso de cierre. Tener a María Fénix Torres con nosotros hoy es uno de esos motivos emocionales, porque con ella nos unen años de haber estado acompañándoles en los que fue el programa Las Voces del Secuestro. Y como yo siempre he dicho, los familiares son los mejores investigadores. ¿Qué más? Porque usted es muy buena investigadora. ¿Qué más ha encontrado sobre el caso de sus hermanos? Heidi, la mujer de mi hermano Henry, hace 2 años nos dijo, el niño de mi hermano, cuando mi hermanito desapareció, tenía 7 añitos, y él escuchó una conversación de que el esposo que tenía la señora en los días que desapareció mi hermano, dijo, el niño escuchó que él dijo, nos íbamos a hallar era a Moto 1 y no a Moto 2, porque yo preguntaba por qué le decían a Sander Moto 1 y por qué a Henry Moto 2, porque en el tiempo de la guerra en la mina, ellos no montaban ni en moto, ni a caballo, ni nada, sino que corrían mucho. En ese tiempo eran tan pequeñitos, tenían 14, 15 años, que estuvieron en esa guerra de la Esmeralda y nunca les sucedió nada y siempre estuvieron como guardándole la espalda a los patrones de allá. O sea, ellos eran escoltas desde chiquitos. Desde que tenían como 14 años. Que mi mamita se vino del Tolima con nosotros y nosotros vivíamos en Tenjo, Cundinamarca, y en la finca donde mi mamá vivía en Tenjo teníamos que pasar por la finca de unos esmeralderos. Y fue cuando a ellos se los llevaron para Coscuez. O sea, ellos en cierta forma fueron como reclutados para trabajar en las minas. Sí, señor, se los llevaron y mamá, los convencieron, y los se ilusionaron. los llevaron un día en un helicóptero. Nosotras íbamos a estudiar con ellos, cuando de pronto que se fueron mis hermanos, y para dónde se fueron mis hermanos. Y las niñas que estudiaban con nosotras nos dijeron que se los había llevado para Coscuez, a una zona esmeraldífera a trabajar. ¿En un helicóptero? Sí, señor. En ese tiempo se los llevó el señor Diosito, Darío Pachón, que era un patrón de Coscuez, y Darío Campos, y se los llevaron para Coscuez. Y ya con el tiempo pasó, eso fue como en el 84, como 83, 84, y ya pasó el tiempo, y ya como en el 91, en el 1990-91, las niñas, nuestras compañeras, nos dijeron dónde estaban ellos, y nosotras nos fuimos a buscarlos. ¿Y los encontraron? Y los encontramos. O sea, esa fue la primera vez que se perdieron. La primera vez que ellos se los llevaron a trabajar que por allá, y nosotras nos fuimos y los buscamos y los encontramos. Y nos fuimos por Pauna, por Boyacá, por todo eso, y allá llegamos a la zona esmeraldífera, y en ese tiempo no se podía entrar por carretera, sino que tocaba entrar por trochas. Y allá llegamos y allá los encontramos. Ustedes las mujeres siempre dicen hay un séptimo sentido o un sexto, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué sienten? ¿Ellos pueden estar vivos? No, señor. En este momento no. Porque recién que ellos desaparecieron, nos empezó tanta intranquilidad, y mi hermanita estaba en esos días en la mina, y ella llamó a mi mamá y le dijo que qué pasaba con mis hermanos, que no contestaban los teléfonos. Yo les marqué el sábado también, no me contestaron, y ahí fue cuando empezó como la corazonada de que algo había pasado con mis hermanos. Entonces un compañero en la clínica donde yo trabajaba con Saluco, el compañero de verme llorar tanto, me dijo que me hallaron de una señora acá en la 72 con 11. Me lo hallaron de una señora ahí, que ella sabe qué pasó con ellos, y fue y me llevó allá. Y la señora me dijo, no, ellos ya están muertos, ellos los sacaron hacia exactamente lo que fue el señor, hacia Boyacá, y ellos ya los mataron. Dijo, váyase a su apartamento y cierre sus ventanas y quédese solita, y en un plato blanco coloque 3 velas en un triángulo y visualice a sus hermanos, porque usted tiene como el poder de saber qué pasó con ellos, porque por el vínculo que teníamos los 4, por lo que somos cuádruples. Yo me llegué a mi apartamento y yo hice eso, y fue cuando yo empecé a ver a mi hermano,
Hay una investigación que habla, María, de una bodega. Ay, sí. La señora me mandó a la casa y ya la exmujer de mi hermano Henry había dicho que a ellos se lo habían llevado a una bodega en el norte, en la 127. O sea, después de que salieron de la Hacienda Santa Bárbara, se los llevaron a esa bodega de la 127. A esa bodega. O sea, muy cerquita de ahí. Sí, señor. Y en esa bodega mandaron a entrar primero uno de ellos, los dos. No sé a quién fue, si fue a Henry o fue a Sander, a esa bodega y de la bodega no volvió a salir. Y después mandaron a entrar el otro y tampoco volvió a salir. Entonces ahí es donde los dueños de esa bodega, que dicen que son los hermanos Rincón, son los que tienen que saber. Los de la bodega están relacionados con... Son dueños de los dueños de esas bodegas son los mismos Rincones de Boyacá, que son los hermanos de Pedro Orejas, que es Gustavo Rincón, Merio Rincón, todos ellos, y ellos son dueños de esas bodegas donde tuvieron a mis hermanos. Todo esto que usted nos cuenta, ¿eso quedó denunciado? ¿Está denunciado? Todo, yo lo tengo denunciado en la fiscalía. ¿Y no pasó nada? ¿No pasó nada? Hasta la hora, recién que empezó el caso de ellos, el primer fiscal que tuvo el caso de ellos, que fue el doctor Isada, yo fui y le dije, doctor, yo necesito saber los celulares de ellos, que los tenía con cel y todo eso, yo quiero saber los audios, lo que decían los audios, porque se supone que hubieron audios que llegaron hasta un pueblo de Boyacá que se llama Nariño, llegando casi a Pauna, Boyacá. Hubieron unos audios donde a ellos los llamaron de esos sitios, hacia Boyacá, entraron las llamadas. Y yo le dije a ese doctor, a ese fiscal, déjame escuchar los audios, yo quiero saber qué es lo que dice ahí. ¿Quién los llamaba a ellos? Dijo que eso era prohibido, que eso no se podía escuchar. Entonces yo le puse tanto problema al señor que yo me fui al centro donde uno coloca las denuncias a los fiscales. Yo fui ahí, hablé y me cambiaron ese fiscal y me dejó escuchar unos audios. Y fue unas llamadas que entraron de Boyacá hacia ellos que el patrón los necesitaba en Boyacá urgente. Entonces le quitaron el caso a ese fiscal y se lo entregaron a otra fiscal, que es la que aún lleva ahorita el caso de ellos, y yo denuncié la entrada a esas bodegas que sellaron mis hermanos, la entrada a la Jiménez, a la Hacienda Santa Bárbara, y lo único que una vez me contestaron unos señores del CTI de la Fiscalía acá en Montevideo, ay no, pero si eso es caso con Esmeraldero, nosotros nos podemos meter ahí. ¿Y cómo así? Claro. Bueno, yo le voy a pedir, María, nos vas a regalar el radicado de ese caso. Bueno, sí, y vamos a asignárselo a la unidad investigativa de las voces del secuestro y vamos a hacerle seguimiento a esos casos. Aquí, en este programa, vamos a buscar de nuevo los casos que la Fiscalía ha archivado, los casos que la JEP ha archivado, los casos que Justicia y Paz dejó sepultados sin ninguna respuesta, porque las víctimas necesitan una respuesta. Esta unidad investigativa va a estar haciéndole seguimiento a cada uno de estos casos. Hoy me centraré en el caso de Héctor Velázquez Carrillo, quien lleva ya 22 años de secuestrado. Pues hemos logrado establecer contacto con Edilia Velázquez Carrillo, su hermana, quien nos narra ese momento de dolor y de angustia cuando recibieron la triste noticia de su secuestro. Mi hermano Héctor Velázquez Carrillo era cabo del segundo del Ejército Nacional de Colombia, inscrito al batallón de ingenieros Gregorio Mejía, Florencia, Capital. El día 26 de julio salió a disfrutar de un permiso con su compañero Julio César Bulla Álvarez, que se dirigieron a Florencia. Julio César manejaba una moto y se fueron el 27 para el batallón y él se abrió hacia San Antonio de Atenas, a 5 minutos del batallón, donde hay una funda. Ahí entraron y pidieron una ponimalta y una cerveza. Bulla salió y revisó la moto y dijo que su moto se encontraba varada y que mi hermano lo esperara ahí mientras lo desvaraba su moto, y en ese momento llegó una camioneta e interceptó a mi hermano. Dadas las condiciones de dolor tras el secuestro de Héctor Velázquez Carrillo, sus dos hermanas, Carlina y Edilia Velázquez Carrillo, viajaron
al batallón de ingenieros Liborio Mejía en Florencia, Caquetá, con la esperanza de encontrar a alguien quien les pudiera ayudar a emprender búsqueda y rescate para su hermano. Y esto fue lo que encontraron. Llegamos a Florencia, Caquetá, y la primera entidad que visitamos fue el batallón Liborio Mejía, donde nos encontramos y nos atendieron allá con el señor Julio César Bulla Álvarez, quien había sido el acompañante de mi hermano Héctor el día de su permiso, y ahí les encontraba ya disfrutando de su libertad, mientras que nosotros buscando y pidiendo y suplicando por el paradero de mi hermano Héctor Velázquez. Al salir del batallón, un señor nos pregunta que qué hacíamos ahí buscando lo que no se nos había perdido. Pero ¿qué fue lo que pasó para que los sueños de Héctor Velázquez Carrillo, cabo segundo del Ejército Nacional de Colombia, quedaran congelados en la nada? Fuimos nuevamente hacia Florencia y luego emprendimos hacia La Funda, donde fue secuestrado Héctor, también buscando ayuda y apoyo de los campesinos para que nos dieran noticia de Héctor, donde no fue posible tener noticia alguna. A la fecha sumamos 22 años de su secuestro, toda una vida de silencios acumulados, de preguntas sin respuestas. Sus secuestradores lo han privado de su propia vida y de grandes momentos en familia. Se busca. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. Alias Otoniel, recompensa hasta 3.000 millones de pesos. Alias Marihuano, recompensa hasta 500 millones de pesos. Alias Pueblo, recompensa hasta 500 millones de pesos. Alias Caín o Pilatos, recompensa hasta 500 millones de pesos. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán. Bueno, señor, eso es cosa que le agradecemos de parte de mi mamá, de mis hermanos mayores, de mis hermanos menores y nosotras. Yo, en especial, yo me quiero morir sin saber de mis hermanos. Yo quiero encontrarlos antes de que nos tengamos que ir. Vamos a encontrar alguna respuesta. Bueno, señor, yo le agradezco de corazón que de verdad se acuerde de nosotros y no se olvide de nosotros. Pues seguimos en esta misma tarea con la que iniciamos, de buscar respuestas, de encontrar la ubicación de secuestrados y desaparecidos. Esa es la misión a la que nos comprometimos cuando inició el programa hace 24 años en la radio, y por eso dijimos que aquí estaremos hasta que salga el último secuestrado o hasta que encontremos el último de los desaparecidos. Se busca. Recuerde que el crimen no paga, su información sí. Alias Pablito, recompensa hasta 4.000 millones de pesos. Alias Pirri o Manolo, recompensa hasta 500 millones de pesos. Alias Fabián o Rosenberg, recompensa hasta 500 millones de pesos. No más terrorismo, no más secuestros, no más extorsión, no más víctimas en nuestro país. Sus hijos, sus familias, nuestras familias lo agradecerán.